Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por una vez más permitirme poder llegar aquí y pues ya sabes, una plática más de esas que nos gusta tener. El día de hoy el tema que te traje es un tema que me ha llamado mucho la atención y hoy voy a hablar sobre el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Personalmente, o sea, en una opinión personal, ¿verdad? En la música yo creo que existen tres grandes pilares que hasta el día de hoy se han mantenido y que yo creo que a pesar de lo que venga, los nuevos géneros, los nuevos cantantes, las nuevas modas o tendencias que sigan, yo creo que se van a mantener. Y de esos tres pilares me refiero a tres géneros, que son, en mi opinión, mi favorito el rap, el pop y por supuesto el rock. Para mí esos tres géneros, desde sus inicios, desde que comenzaron, desde que surgieron, han tomado una fuerza muy notoria y creo que hasta el día de hoy se mantienen. Obviamente, gracias a la mayor variedad, mientras más variedad de música haya, más oferta haya, pues obviamente también la demanda va a disminuir para cada uno de ellos. Obviamente el rap ahorita no es tu mejor momento, el rock tampoco, el pop pues tampoco, ¿verdad? Pero sin embargo siguen estando ahí y yo sé que van a estar siempre y siempre van a permanecer. ¿Por qué? Porque es de donde se desprende todo lo demás. Y creo que gran parte de esto se debe a que son los géneros que han marcado una pauta, no solo como un género de música, sino también como un canal para llevar mensaje. Canciones de protesta, canciones inspiradoras. O sea, las grandes canciones de la historia han pertenecido a estos tres géneros. Tú no encuentras una de las grandes canciones de, no sé, de reggaetón o de trap o de cualquiera de estos géneros nuevos, no la encuentras en el catálogo de grandes canciones de la historia. No encuentras canciones con mensajes grandes, con mensajes importantes, canciones de protesta. No las encuentras ahí. Tú piensas en una gran canción, te piensas en un Gangsta's Paradise, en un Imagine, en un Abuso de Poder. No sé, o sea, canciones que tú sabes que desde que existieron, desde que comenzaron, hasta el día de hoy se mantienen. Y esto es gracias pues a ese poder que se tiene en la música para poder transmitir mensajes, para poder transmitir ideas. Y en este caso, el rock, pues no ha sido la excepción. El rock se ha caracterizado siempre por ser un género que sirve, que ha servido como un buen canal para llevar mensajes de todo tipo, llevar mensajes buenos, llevar mensajes positivos, llevar mensajes de ayuda. Obviamente, como todo género, también tiene sus letras que no son tan buenas, pero vamos, que sin duda alguna es uno de los pilares principales. Y si queremos hablar de historia, si queremos hablar de cultura general, no podemos omitir el rock y no podemos omitir, al menos en la historia de México, el primer festival de rock y el más grande que ha habido hasta el día de hoy. Y estamos hablando, como ya te había dicho, del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. En su única edición, este festival solo tuvo una edición, no se volvió a dar más. Estaría muy genial, estaría muy chido que se volviera a dar. Pero bueno, ya viendo una introducción al tema, durante los años 60 surgió un movimiento contracultural. Un movimiento contracultural son estos que surgen, que llevan la contraria a lo ya establecido, que comienzan en el ámbito cultural y van despertando a los pensamientos y van cambiando el pensamiento de cierto sector de la gente. Eso es un movimiento contracultural. Y en la década de los 60 surgió uno que se le conoció como la onda. ¿Por qué se le llamó así? ¿Por qué se le llamó la onda? Porque era un movimiento, comenzó como un movimiento literario. Poetas, escritores, periodistas que se caracterizaban en su redacción, en su forma de hablar, en sus trabajos, no apegarse al modelo establecido de utilizar palabras estructuradas, de utilizar estructuras muy, ¿cómo decirlo? Muy elegantes, por así decirlo, sino más bien utilizar un lenguaje más coloquial, utilizar palabras más comunes, un vocabulario más allegado a las clases bajas. Y por eso se le denominó como la onda, como una forma de llamarlo despectivamente, como los escritores de la onda, los escritores del pueblo, de los pobres. Entonces era una forma despectiva de llamarlos. Este movimiento, como te digo, comenzó con la literatura, pero se fue expandiendo a la música, a la actuación, al teatro, a la escultura, a la pintura, los muralistas. Comenzó a expandirse.
Obviamente, como te digo, la música no fue la excepción. El rock se caracterizó por empezar a contener mensajes que iban de acuerdo a las ideologías de la onda. La onda, el movimiento de la onda se caracterizaba por estar en desacuerdo con cómo se estaba conduciendo el país hasta ese momento, por estar en desacuerdo con las políticas que estaban adoptando, pero a diferencia de otros movimientos no llamaba al uso de las armas, no llamaba a un levantamiento armado, sino apelaba al cambio de conciencia, apelaba al cambio, a la madurez, apelaba a... Era un movimiento un poquito más pacifista, pero también muy fuerte, que se comenzó a regarse, se le comenzó a llamar inclusive a los integrantes de este movimiento un término, se acuñó un término llamado hipitecas, algo así como hippies, o sea, porque lo relacionaban mucho con este movimiento de los hippies. Entonces, porque su ideología era muy parecida. Ellos creían en el cambio, querían un cambio, querían una radicalización, pero no desde un movimiento armado, no desde un movimiento político, sino desde un movimiento más personal. Entonces, este movimiento comenzó a tomar mucha fuerza y llegó a su punto más fuerte en los años 70, a inicios. Y su notoriedad llegó a un punto más alto con la realización de este festival, del Festival de Avándaro. Pero exactamente, ¿qué fue el Festival de Avándaro? ¿En qué consistió el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro? Bueno, México para ese entonces venía de una época, se podría decir que de reconocimiento, porque acababa de tener las Olimpiadas, acaba de tener el Mundial de Fútbol. Entonces México se empezó a situar en el extranjero. El mundo empezó a voltear a ver a México como la sede de los Olímpicos, el país donde fue el Mundial. Pero también a la par de eso, también México había sufrido con escenarios como Tlatelolco o como el Halconazo de Corpus Christi. Entonces, también hubo mucha censura, hubo bloqueos a todas esas personas que se dedicaban o que en su trabajo a artistas, escritores, cineastas, promotores, quien fuera que mencionara o hiciera alusión a la responsabilidad del gobierno en este tipo de actos. Entonces, sin embargo, comenzaron a llegar noticias al país de festivales en Colombia, de eventos en Colombia, en Chile, en Argentina, en Inglaterra, y la gente comenzó a como que inquietarse, decir, ok, ¿qué está pasando allá? En Colombia, en Latinoamérica, en Argentina, que en Argentina sabemos que es una de las cunas latinoamericanas del rock, en Inglaterra, ¿qué está pasando allá? ¿Por qué están allá teniendo eventos? ¿Por qué están allá teniendo festivales? Porque aquí no. ¿Por qué en México no hay algo de eso? Si en México escuchamos rock, ¿por qué si en México tenemos agrupaciones de rock? ¿Por qué si nos gusta el rock, por qué aquí no hay eso? Entonces ese deseo comenzó a avivarse, comenzó a aumentar, y para esto en el DF, en el entonces Instituto Federal, existía una carrera de autos llamada Circuito Avándaro, porque se ubicaba en la localidad de Avándaro. Pero sin embargo, esta se suspendió en el 69 porque hubo un accidente donde el piloto Moisés Solana perdió la vida. Entonces esta carrera se canceló, el Circuito Avándaro fue cancelado y estuvo pues inactivo desde el 69, y un grupo de empresarios decidió que querían reactivarlo. Entonces tenías una pista de carreras que estaba inactiva por un accidente, tenías un movimiento contracultural que estaba tomando fuerza, el movimiento de la onda, tenías un gran número de fanáticos de este género del rock, tenías esa inquietud de tener un festival, de tener un concierto como estaban teniendo en Inglaterra, como estaban teniendo en Argentina, como estaban teniendo en Estados Unidos. Entonces pues obviamente los empresarios vieron ahí, ok, vamos a reactivar las carreras, quiero reactivar las carreras, pero quiero reactivarlas bien, quiero reactivarlas de una forma chida. Entonces ellos lo que optaron para reactivar este circuito bandero fue, ok, vamos a hacer una corrida, vamos a hacer un evento de carreras, pero vamos a meterle rock. ¿Por qué? Porque rock es lo que está ahorita, es lo que está pegando, es lo que está funcionando, y vamos a meterle rock. Vamos a hacer un festival de rock y de ruedas. ¿En dónde? En Avándaro. Ok, bueno, entonces festival de rock y ruedas de Avándaro. Y lo que se había pensado al principio por el grupo ¿cómo se dice?, de empresarios dedicados a este evento era reactivar las carreras y meterle en el evento de reactivación de las carreras, meterle un concierto de rock, unas intervenciones de unas cuantas bandas y ya. Entonces el grupo de empresarios es formado por los dueños de los terrenos del circuito y también de la empresa promotora Go.
eran unos hermanos Eduardo y Alfonso López Negrete. También estaba el ejecutivo de McCann Erickson, Justino Compeán, y el promotor de Telesistema Mexicano, hoy Televisa, Luis de Llano Macedo. Y estos cuatro eran los encargados de este evento. Fueron los fundadores de Avándaro, los fundadores del Festival de Avándaro, los que querían reactivar estas carreras, los que querían hacer el festival. Entonces, a través de Luis de Llano ya era un promotor del Telesistema Mexicano, ya era reconocido en el ámbito del espectáculo. Tenía una sección en el programa de Jacobo Zabludovsky. Esta sección se llamaba La Hora de Woodstock, La Onda de Woodstock, algo así, pero tiene algo que ver con Woodstock. Entonces, pues ya tenía cierto reconocimiento, tenía contactos. Entonces, a través de él contactaron a Armando Molina Solís, quien era músico y líder del grupo La Máquina del Sonido y copropietario junto a Waldo Tena de la empresa Arte. Entonces, estos dos, Armando Molina Solís y Waldo Tena, fueron contratados como coordinadores musicales del evento y se le asignó un presupuesto de 40,000 pesos. ¿Cuál era el propósito de estos 40,000 pesos? El propósito era contratar única y exclusivamente al grupo La Revolución de Emiliano Zapata y a Javier Batis. Eran los únicos dos que se iban a contratar para el evento, pero declinaron. No pudieron asistir al evento. No recuerdo las razones, sí las investigué, pero no las tengo ahorita en la mano. Entonces, Javier Batis y La Revolución de Emiliano Zapata no podían estar en el evento, que era lo que se iba a hacer. Bueno, se movieron las fechas se cambiaron las fechas que se tenían inicialmente para el evento y se reorganizó el presupuesto, se reorganizó todo, se hicieron juntas entre el grupo, entre los promotores y se acordó entonces contratar a 12 grupos en vez de La Revolución y Batis. Se acordó contratar a 12 grupos y pagarles un pago de aproximadamente 3,000 pesos a cada una. Se estableció que tocarían desde el sábado 11 de septiembre a las 7 de la tarde, 7 de la noche, hasta el domingo 12 a las 8 de la mañana. O sea, iban a pasar toda una noche tocando. Ese era el propósito, de que estas dos agrupaciones se alternaran y tuvieran ese tiempo para tocar. Entonces ya se daría paso a lo que era la carrera, que era el evento inicial, porque de hecho Avándaro no estaba pensado ni siquiera para hacer un evento de rock, para hacer un festival musical. Estaba pensado para hacer un festival, una carrera de autos en la que se metiera rock como un entretiempo, como un extra. Entonces, también encontré que los boletos se estuvieron vendiendo a 25 pesos la entrada en agencias de autos Chrysler Automex. Ahí fue donde tú podías conseguir un boleto para ir a Avándaro. Por 25 pesos podías ver a 12 grupos de rock y otras representaciones más artísticas que hubo también. Pero en sí, podías ver a 12 grupos de rock y una carrera de autos por 25 pesos. Obtuvo muchísima publicidad, tanto en radio como en televisión, los principales medios de comunicación masiva de la época. Y como te comentaba, Luis de Llano tenía una sección en el programa de Jacobo Zabludovsky. Era su ¿cómo se dice? Su colaborador. Entonces esto le sirvió a Luis de Llano para darle promoción al evento. Era como que, o sea, estabas trabajando con se podría decir que el principal comunicador de la época. El Jacobo Zabludovsky en esa época era como que el rey, el máster de la comunicación. Entonces todo el mundo quería ser su amigo, todo el mundo quería tener una sección con él. Y pues Luis ya no la tenía, ¿ok? Entonces tenías una sección con Jacobo Zabludovsky, tenías un evento que ibas a hacer, tenías la receta perfecta para que tu evento tuviera éxito. Entonces recibió muchísima publicidad gracias a esto, al poder que Jacobo Zabludovsky tenía en los medios de comunicación. Y el póster oficial del evento fue realizado por el publicista Joe Vera. Esas fueron las características pre-evento. Como te digo, el precio de los boletos, el póster, la difusión, el presupuesto, todo eso. 5 semanas antes, como dato curioso, 5 semanas antes del evento, todos los hoteles de Valle de Bravo, que es donde está Avándaro, estaban ya ocupados. Ya no había cupo en ninguno de los hoteles y todavía faltaban 5 semanas para el evento. Estaban reservados para ese día. Y en el caso de la transmisión del festival, también esta fue patrocinada o fue sustentada por The Coca-Cola Company. Gracias a los acuerdos entre Justino Compeán, Ramiro Garza y el entonces ejecutivo de Coca-Cola en Latinoamérica, es un nombre conocido que todos hemos escuchado, Vicente Fox Quesada. El expresidente Fox era ejecutivo de Coca-Cola para Latinoamérica en ese entonces. Gracias a los acuerdos entre él,
Justino Compeán y Ramiro Garza de Coca-Cola Company patrocinó la difusión por radio del evento de Avándaro. Hablando ya de la seguridad del evento, esta iba a estar a cargo de Cuauhtémoc Cárdenas, otro personaje que todo mexicano ha escuchado. Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese entonces era jefe de la Policía Judicial del Estado, con un despliegue de 200 agentes estatales, 120 soldados de tropa y 50 agentes especiales de gobernación. Aunque los reportes, ese es el reporte oficial, pero en realidad hay mucha variación entre el reporte oficial que se dio, los testimonios de los que estuvieron presentes, los reportes de las revistas, de los medios. Inclusive se llegó a hablar que hubo más de 700 elementos de seguridad. Entonces son muy variados, pero el reporte oficial eran 200 agentes estatales, 120 soldados de tropa y 50 agentes especiales de gobernación. También se acordó que no se iban a vender licores, salvo la cerveza. La cerveza era la única bebida alcohólica permitida, pero se iba a vender con comida. No, tú no podías estar tomando nada más, porque sí, no iba a haber otros licores, solo cerveza, y te la iban a vender con comida. Ya llegó el sábado, entonces ya cuando llegó el sábado 11 de septiembre se acordó que la carrera se iba a suspender. La carrera se suspendió, ya no iba a haber carreras de autos. ¿Por qué? Porque el total de asistentes sobrepasó por mucho al que tenían estimado. Se habla de 150,000 asistentes, inclusive hay reportes que hablan de más, hay reportes muy atrevidos que llegan a dar hasta 500,000 asistentes. No se sabe exactamente cuántos hubo, pero fueron más de 150,000 asistentes. Entonces, sobrepasó por muchísimo a lo que se tenía pensado. La carrera iba a ser imposible realizarla, no se iba a poder realizar una carrera en esas condiciones. Entonces se optó por desarrollar un festival, el puro festival de rock. ¿Cómo dice? Se eliminó la carrera y quedó con pura música. Fallas técnicas, lluvia, lodo, marihuana, paz, rock, sexo libre, amor libre. No sexo en el festival, pero sí mucho amor libre. Se dice que fue un momento en Avándaro, fue un momento como una liberación, como que quedaron afuera las ataduras, las cubiertas, y es como que la gente se aceptó como era. Por eso se habla también, por eso se le vio muy mal, porque era un destape de las personas. Entonces, el festival arrancó con un prefestival que inició con una sesión de yoga y una conferencia sobre ecología, así como otros actos artísticos, para dar paso al festival ya propiamente dicho el mismo sábado, pero más tarde. Y el festival tuvo la participación de 12 bandas de rock. En orden fueron los Duk Duks, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace and Love, El Ritual, Bandido, Los Jackie, Tinta Blanca, El Amor, muy creativo el nombre, y Three Souls in My Mind. Esos fueron los grupos en orden que tocaron en el festival. El último fue Three Souls in My Mind. El saldo de incidencias que se reportó por el cuerpo médico fue de un caso de apendicitis, 20 intoxicados con pastillas, 50 intoxicados con marihuana, 5 con una congestión alcohólica, andaban bien ebrios, 5 con gastroenteritis y alguno que otro descalabrado, fracturas de tobillo y quemados. Ese fue el saldo reportado por el personal médico. Y pues ya, se terminó Avándaro, concluyó con la presentación de Three Souls in My Mind, medio de fallas técnicas, problemas, lluvia, lodo, mucha marihuana, mucho amor libre, gente destapándose, gente siendo feliz, gente conviviendo con ellos, entre ellos, sin peleas, sin pleitos, sin violencia, sin nada de eso. Terminó el festival entre un mito muy famoso de la dichosa encuerada de Avándaro. Se hizo muy famoso ese mito. Y pues nada, terminó. Pero más allá de su magnitud, de toda la gente que llegó, se dice que las carreteras iba gente en camión, en carro, iba gente caminando, montones de gente caminando porque querían llegar al festival. Entonces, más allá de la gran convocatoria que tuvo este festival marca un parteaguas en la historia de México por lo que representó después, cuando se acabó. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de Avándaro ocurre algo conocido como el Avandarazo. ¿De qué se trató el Avandarazo? El Avandarazo fue una campaña,
por así decirlo, de censura, de desprestigio hacia el festival. Había medios lo llamaron un bacanal, así tal cual, los medios más conservadores. Recordemos que en esa época, y bueno, hasta ahorita todavía, México era un país muy puritano, México era un país lleno de tabús, un país muy cerrado. Entonces tú tenías un montón de jóvenes reunidos en un lugar, fumando marihuana, cantando consignas en las canciones, cantando una canción que decía marihuana, diciendo palabras altisonantes en la radio. Entonces, siendo libres, siendo jóvenes, siendo felices, eso obviamente inquietó a la prensa conservadora. Comenzaron a llamarlo una mezcla de pecado, una mezcla de sexo, de drogas, de mugre y pelos. Inclusive hay un titular que decía así, una mezcla de mugre y pelos. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados, la sociedad no estaba acostumbrada a este tipo de eventos. El rock, si bien ya iba tomando fuerza, el movimiento de la onda iba tomando mucha fuerza también, la sociedad aún no estaba preparada para eso. Y se le empezó a atacar mucho. Empezó toda una campaña de desprestigio contra este festival. Era un país que no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. El tema como la crítica política, las drogas, el sexo, el amor libre, temas muy tabú y literalmente prohibidos. En la presentación de todo esto se dio o llegó a su punto más alto. ¿Por qué? Porque en la presentación de la banda Peace and Love, la banda interpretó dos temas. Un tema que se llamó Marihuana y un tema que se llamaba We Got the Power. En el tema de marihuana, obviamente hablaban sobre el consumo de marihuana, apelaban a su consumo. Entonces esto se vio como que hey, ellos están diciendo que de los jóvenes de México se hagan drogadictos. Ellos están promoviendo la drogadicción, están promoviendo las malas costumbres, están promoviendo las drogas. Y por el tema de We Got the Power, se le acusó de incitar a movimientos subversivos, se le acusó de incitar al desorden, incitar a la manifestación contra el gobierno, alzarse en armas, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Por un tema que se llamaba We Got the Power, o tenemos el poder. Además también y creo que ya el punto de quiebre fue cuando el vocalista dijo una frase que después se volvería muy famosa, que chingue su madre el que no cante. Y el momento en que el vocalista comienza a decir esta frase, la transmisión de radio fue cortada. La transmisión estaba haciendo el evento estaba siendo transmitido por Radio Juventud. En el momento de que el vocalista comienza a decir esto, canta estos temas, los directivos de Radio Juventud optan por cortar la transmisión, interrumpir la transmisión, y pues ya el festival pues ya no fue transmitido por radio. Mucha gente muchos decían que había sido el gobierno que lo habían mandado a cortar, pero en realidad los mismos ejecutivos de Radio Juventud dijeron más tarde que no, que habían sido ellos. O sea, que sí se había cortado la transmisión por este tema, por los temas de marihuana, de We Got the Power, por las palabras altisonantes, pero no el gobierno no lo mandó a cortar, sino lo mandó a cortar ellos. ¿Por qué? Porque esto hubiera representado un golpe muy grave para la radiodifusora, porque en ese entonces estaban prohibidas las palabras altisonantes en radio y televisión. No podías decir un chinga a tu madre en radio, ni menos en televisión. Entonces estos optaron por cortar la transmisión y pues ya se dejó de transmitir. Y pues como te digo, después la prensa comenzó a acusar al evento de promover las drogas, de promover los movimientos subversivos. La prensa, sabemos que en México la prensa es amarillista, la prensa le encanta el escándalo, le encantan los titulares sugestivos. Y pues la prensa comenzó a llenar de amarillismo y exageración todas las crónicas que había sobre Avándaro. Las opiniones de los diferentes sectores de la sociedad comenzaron a dividirse. Lo curioso fue que, por ejemplo, en el ámbito religioso, recordemos que México es un país muy religioso, y en ese entonces era muchísimo más fuerte. La religión tenía una opinión primordial en la vida pública. Y en el ámbito religioso hubo muchas personas, muchos sacerdotes, muchos cardenales que lo condenaron, que lo atacharon de un evento que atentaba contra las buenas costumbres, un evento lleno de pecado. O sea, lo criticaban y ¿cómo se dice? Lo reprobaban totalmente. Pero también había sacerdotes que lo apoyaban, que lo veían como una oportunidad para que los jóvenes tuvieran ese despertar. Entonces sí fue muy curioso porque estuvieron muy divididas las opiniones, pero fue más curioso en el ámbito religioso, porque así como había gente que lo condenaba totalmente, había gente
representantes de la iglesia que lo apoyaban y que inclusive se les juzgó mucho por eso, por haber apoyado este festival. Vamos, era un festival de música entonces. Sí era muy exagerada la sociedad en ese entonces. También en el mundo intelectual la situación no era muy diferente. Intelectuales como Blanco Moeno y como Rius lo condenaron por completo. Carlos Monsiváis primero lo rechazó, después se retractó y lo aprobó. Después de analizarlo, lo aprobó. Intelectuales como personas conocidas como Poniatowska, como Taibó, como Octavio Paz fueron un poco más tibios en sus opiniones. No dieron... ¿Cómo se dice? No dieron una opinión cancelada, no dieron una opinión ni de cancelación ni tampoco de apoyo, fueron un poco más moderados. Las opiniones estaban muy divididas, la sociedad se dividió muchísimo a partir de Avándaro. Y pues obviamente los políticos no se iba a hacer esperar la opinión de los políticos. Unos lo vieron como un conato de sublevación y otros lo tomaron como una oportunidad de ganar a los jóvenes. El presidente Luis Echeverría, a pesar de que en su momento el mismo presidente le dio mucho apoyo al festival, inclusive cuando el festival se acabó, los mismos organizadores del evento, los presentadores, dieron las gracias al presidente porque envió camiones para poder llevar a la gente a su casa. Obviamente fueron insuficientes. Llevó, no recuerdo si 50 camiones o 300. Estoy entre 50 y 300, no recuerdo el dato, no lo tengo anotado. Pero los que haya mandado fueron insuficientes. Apoyó el evento, dio los permisos para el evento. Algo obviamente con tintes políticos. Ningún político hace nada por puro gusto. Y menos porque meses antes, oye, acababas de masacrar a unos estudiantes. Y ahora te pones muy buena onda y les das permiso para un evento. Sí, era como que obviamente había algo político ahí. Pero vamos, primero ya apoyado el evento. Después de que fue muy presionado por la prensa, por los demás políticos, por la religión, por los intelectuales, por la sociedad. O sea, la sociedad escandalizada, terminó declarando: aunque lamentamos y condenamos, y así textualmente, aunque lamentamos y condenamos el fenómeno de Avándaro, también nos alienta nuestra convicción de que en este tipo de actos y espectáculos solo es partidaria una reducida parte de nuestra población juvenil. En otras palabras, estaba diciendo: ok, Avándaro no debió de haber sido, no queremos que haya más Avándaros, está mal, lo reprobamos. Pero bueno, fueron muy poquitos. No, sabemos que no fueron muy poquitos, ¿verdad? Pero el presidente se consolaba diciendo que no poquitos. Después de esto, vino de parte del presidente, de parte de la cúpula política, una especie de destrucción para el movimiento de la onda. Porque como les digo, era un movimiento cultural o un movimiento que se basaba en el arte, en la escritura, en la escultura, en el mural, en la pintura, en la música, para poder tener su fuerza. Pero al final de cuentas era un movimiento de un cambio de ideas, y esas ideas involucraban a las ideas políticas. Entonces se prohibieron las reuniones masivas de rock, se prohibieron canciones como Avándaro, como Seguir al Sol o como Caminata Cerebral, fueron muy prohibidas también. Inclusive los locutores Félix Ruano Méndez y Agustín Maza de la Peña fueron vetados. Estos eran los locutores encargados de la transmisión de Avándaro. Fueron vetados de la radio por un tiempo, pero le tocó peor suerte a Justino Compeán, uno de los organizadores. ¿Por qué? Porque tuvo que salir del país, fue literalmente expulsado del país, y al mismo tiempo la revista, una de las revistas más influyentes del ámbito del rock, llamada Piedra Rodante, fue cancelada en el 72, ya después de, pues obviamente haber mostrado su apoyo a Avándaro. Esta revista fue cancelada, fue clausurada y pues obviamente dejó de existir. Pero fue una revista muy influyente en el ámbito del rock, en el mundo del rock. E inclusive se intentó hablar con el presidente. Algunos de los músicos de este evento hicieron un plantón enfrente de Los Pinos para pedir hablar con el presidente Echeverría y tratar este tema. Sin embargo, no tuvo éxito en ese entonces, pues si no le hacían caso a una manifestación, menos le iba a hacer caso a un plantón de unos músicos enfrente de Los Pinos. El plantón fue disuelto pacíficamente, no hubo violencia, pero no tuvo éxito, no sirvió de nada ese plantón. Después de todo este movimiento en contra del rock, este género fue obligado a pasar al mundo clandestino. El rock quedó prácticamente prohibido. O sea, tú podías cantar rock, tú podías tocar rock si querías, pero no podías hacerlo en público. No puedes hacer un evento, tú no puedes decir: hey, vamos a hacer una tocada, queremos que vengan para que oigan a nuestro grupo, para que nos oigan tocar rock. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque está prohibido. No puedes hacer un evento masivo de rock, y al mismo tiempo las radiodifusoras no podían tocar rock. Estaba penado. Si tú como radiodifusora pones una canción de rock,
te penaban, te multaban y pues, te cobraban una feria. ¿Por qué? Porque era rock. Simple y sencillamente porque era rock. Nada más. Entonces, fue gracias a esta censura que surgen los llamados hoyos funky. No sé si alguna vez has visto alguna película viejita. Y siempre son típicas las películas. Donde hay películas viejitas donde pasan como que llegan a un, no sé, a un restaurante o un bar. Y hay como que unas puertas ocultas. Te metes, tú ves por fuera y no, ¿sabes? Es algo normal. Te metes y adentro hay un grupo tocando rock y la gente bien prendida, la gente nena, pero todo encerrado. Bueno, eso era los llamados hoyos funky. Eran lugares clandestinos donde se tocaba rock. Normalmente eran bodegas, casas abandonadas o terrenos abandonados donde se congregaban los fanáticos de la época, de esa época de rock. Entonces, era muy clandestino. Eso sí, era muy underground. Porque pues estaba prohibido. Entonces, para poder seguir tocando rock, para poder seguir cantando, te hacían sus eventos así. Inclusive, nunca, también era curioso porque nunca se hacía una tocada en el mismo lugar. Si hoy había una tocada en X bodega, ahí mismo los músicos o los organizadores les decían dónde iba a ser la siguiente. ¿Por qué? Porque no podían volver a hacer una tocada ahí. ¿Por qué? Porque como ya habían vivido una tocada ahí, ya ese lugar ya estaba vigilado. Entonces cambiaban la tocada por otro lugar. Y así hasta que ese lugar ya estaba libre, volvían a hacer una tocada. Y nunca era como que vamos a tener tocada estos 3 días en tal lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar ya lo habían quemado para una tocada. Entonces tenían que esperar que pasara tiempo para poder regresar y hacer un hoyo funky en esa bodega, en esa casa abandonada. Entonces, sí, fue muy, muy curiosa esa época, muy censurada, muy difícil. La prohibición prohibió esto, como les digo, se prohibieron los eventos masivos, se penalizó a las radiodifusoras, porque la radiodifusora que se atrevía a tocar una canción de rock se prohibía. Entonces, fue una época muy, muy fuerte, muy dura para la música en México. Por eso en México hay tanto cantante romántico, hay tanta balada pop, tanta balada romántica, porque en ese tiempo... cuando en ese tiempo estaban surgiendo rockeros en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, que como te dices, cuna del rock, estaban surgiendo rockeros en Estados Unidos, en Europa. En México estaba muy atrasado. ¿Por qué? Porque no podía salir de ahí, porque no había difusión para el rock. Pero sí había mucha difusión para otros géneros, que no atentaban contra el gobierno, no atentaban contra la moral y no hacían nada de ese tipo de cosas feas y pecadoras y merecedoras del infierno que hacía el rock. Entonces, sí, se penalizó mucho eso y marcó un verdadero atraso en cuanto al rock en México. Ya después pasó el tiempo de la censura. Lo más fuerte fue en el sexenio de Echeverría. Ya por ahí de los 80s, por ahí más o menos, ya empezó un poquito a suavizarse. Ya empezaron a surgir otro tipo de grupos de rockeros de México. Y pues ya después obtuvimos pues ya lo que todos conocemos como el rock en México. Que siendo sinceros, el rock en México no es un género predominante. Sí, hay consumidores de rock. A mí me gusta el rock, a pesar de que mi género favorito es el rap, me gusta mucho el rock. Pero en cuanto a rock mexicano, no hay tanto para escoger. O al menos no que hayan logrado marcar una pauta grande como un Cerati, como ese tipo de artistas que aunque no seas de ese lugar, de ese país, tú los conoces y sabes quiénes son. Entonces, en México estaban contados los rockeros, pero fue por este mismo movimiento que el gobierno se encargó de destruir. Entonces, hoy en día, sin duda alguna, Avándaro representa una parte muy importante de la historia popular de México, de la historia de la cultura popular de México. Siempre he pensado, yo siempre he sido de las personas que cree que la música va muy de la mano con la historia. La música va muy de la mano con la historia de un país, con la historia del mundo. Porque a través del arte se expulsa lo que la gente cree, lo que la gente piensa, lo que la gente siente de lo que está viviendo en esos momentos. Por eso la música es una de las expresiones artísticas que más puede expresar. Entonces, como les digo, lo vemos en pinturas, en las pinturas, en los libros, en todo ese tipo de cosas. La gente retrataba ahí su sentir, lo que ellos vivían diario era lo que ellos retrataban. Entonces, en la música no es la excepción. La música siempre ha sido un canal de escape muy fuerte. Y cuando un gobierno quiere oprimir, cuando un gobierno quiere censurar, creo que lo
una de las cosas más eficientes es censurar el arte, censurar la música, censurar las expresiones de la gente, censurar la escritura, censurar todo ese tipo de cosas, porque es a través de donde la gente se desahoga. Si tú les quitas a la gente una forma de desahogarse, los estás privando. Tú les estás tapando su válvula de escape, entonces la gente ya no va a poder expresarse, la gente ya no va a poder sacar todo lo que está sintiendo, todo lo que está pensando. Entonces, como te digo, Avándaro representa una parte muy importantísima. Tal vez no es algo político, tal vez no es un evento, una guerra, tal vez no es un evento de ese tipo, pero para entender la historia actual de México, para entender los movimientos de México, tenemos que verlos también desde la perspectiva cultural. Hay que entender la cultura de un país para poder entender su historia. Hay que entender la cultura del mundo para poder entender la historia del mundo. Y no podemos pretender escuchar la historia sin escuchar la cultura. Entonces, este no es el único tema cultural sobre respecto a la cultura popular que te voy a traer. Tengo otro más pensado que la verdad para mí es muy interesante. Y está muy chido. No es tan serio, pero sí está muy interesante. Pero bueno, ese ya te lo voy a contar después. Pero sí, yo no te podré decir si Avándaro fue bueno o fue malo. Porque Avándaro, el Festival de Avándaro mostró un submundo que ya se conocía, pero que ya se sabía que existía, pero no se tenía conocimiento de qué tan fuerte podía ser. Entonces el gobierno, el presidente, la gente, la sociedad sabía que existía el rock, sabía que existía la onda, sabía que existía grupos que no estaban de acuerdo con la forma en la que estaba conduciendo el país, pero no sabían qué tanta fuerza podía tener, qué tanta poder de convocatoria tenía la música hasta que se realizó Avándaro. Avándaro vino a mostrar, vino a enseñarle al mundo, enseñarle a México lo que había dentro de ese submundo, dentro de ese underground que existía, pero pues también dio el banderazo de salida a la censura. Marcó una época muy oscura para el rock, marcó una época muy, muy fuerte, muy fría, donde no pudieron prolificar los artistas de este género. Entonces, yo no te puedo decir, ok, Avándaro fue bueno o Avándaro fue malo. Lo que sí es que fue importante, y fue muy, muy importante. Entonces, siempre me gustó mucho la historia de este festival, siempre me llamó mucho la atención, más que nada por, como te digo, lo que vino después. Y pues ya para cerrar el tema, ya para despedirte, pues gracias, ¿verdad? Por haberme permitido, de nuevo te agradezco. Te invito a que me sigas en las redes, Facebook, Twitter, Instagram. Y para cerrar te voy a dejar con una frase que dijo Luis de Llano respecto al Festival de Avándaro. Luis de Llano, te recuerdo que, como te dije al principio, fue uno de los organizadores. Entonces, esta frase me gustó mucho cuando la leí y creo que es digna de decirse, de compartirse y de estudiarse. Dijo Luis de Llano: sobrevivieron por 3 días compartiendo la lluvia y el lodo. Eso fue un intento de tener una identidad. Nos vemos la próxima. Escuadrón.